Ella no maneja nada. Déjala que coma con el personal, al fin y al cabo, es a lo que está acostumbrada. Esas fueron las palabras que mi nueva cuñada Katia pronunció con esa voz chillona y educada en los mejores colegios privados de Guadalajara, lo suficientemente alto para que la mitad de la mesa principal escuchara, justo en el momento en que la música del mariachi hacía una pausa dramática para permitir que el novio brindara. Yo no parpadeé, no discutí, mis manos callosas por años de revisar las pencas de agave bajo el sol abrasador de Jalisco permanecieron quietas sobre mi regazo, simplemente calculé. Mi madre doña Elvira estaba sentada justo enfrente y escuchó cada sílaba. Vi cómo sus ojos se desviaban hacia el centro de mesa floral fingiendo un interés repentino en una orquídea blanca importada alisando nerviosamente las perlas de su collar. Mi padre si estuviera vivo quizás habría dicho algo o quizás no, pero mi hermano Fabián, el hombre cuya boda yo había venido a celebrar, el hombre por el cual había sacrificado mis ahorros, mi vida personal y mi dignidad durante los últimos 3 años. Simplemente miró hacia otro lado, se ajustó su corbata de seda italiana y soltó una risita nerviosa como si el insulto de su esposa hacia su propia sangre fuera solo una broma de mal gusto que había que tolerar. Ese silencio, ese maldito silencio pesaba más que el calor de mediodía en los campos de tequila. Ellos pensaban que yo no era nada, solo Mireya la chica que siempre tenía tierra bajo las uñas, la que llegaba a las reuniones de la junta directiva con botas de trabajo porque venía directo de la destilería, pensaban que estaba aquí como decoración, como una obligación familiar incómoda, como la hermana solterona que debía estar agradecida por ser invitada al evento social del año. No veían a la mujer que construyó la empresa que ahora estaban a punto de fusionar, no veían a la persona que sostenía la firma final en el contrato de exportación de $40 millones con el grupo Sterling, el trato que necesitaban desesperadamente para no perder esta misma hacienda donde ahora bebían champán francés. Así que sonreí, fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Saqué mi teléfono celular del pequeño bolso de mano barato que había comprado en el mercado la semana pasada y con 3 palabras en un mensaje de texto estaba a punto de destrozar su futuro perfectamente curado. Pero vamos a retroceder un poco porque si creen que ese fue el clímax están equivocados, eso fue solo el gatillo. Para entender por qué lo hice tienen que entender cómo llegué a esa mesa, la mesa número 14 junto a la puerta batiente de la cocina. Llegué a la hacienda Los Agaves 15 minutos antes de la ceremonia, no por emoción sino por respeto, ese respeto ciego y estúpido que nos enseñan a tener por la familia en México sin importar cuánto te pisoteen. La hacienda lucía espectacular. Tengo que admitir que Katia tenía buen gusto o al menos sabía cómo gastar el dinero de la empresa que yo había generado con sudor y lágrimas. Arcos de flores blancas adornaban la entrada de la capilla antigua del siglo XVIII, velas flotantes en cuencos de cristal iluminaban el patio central creando una atmósfera de cuento de hadas. Todo gritaba elegancia, riqueza y control, exactamente la imagen que Fabián quería proyectar al mundo, la del joven empresario exitoso heredero de un imperio tequilero que en realidad se estaba desmoronando bajo sus pies. Caminé hacia la entrada del gran salón, mis tacones resonando suavemente en el suelo de terracota pulido. Llevaba un vestido azul marino sencillo que me había costado 5,000 pesos, una fortuna para mi presupuesto actual dado que no me había pagado un sueldo real en 6 meses para asegurar que los gimadores recibieran su paga a tiempo. Pasé junto a mi tía Rosa quien me miró de arriba abajo con esa expresión de superioridad característica de las mujeres que nunca han trabajado un día en su vida, su nariz arrugándose ligeramente como si oliera algo desagradable a pesar de que me había bañado y perfumado meticulosamente. Mireya querida dijo con esa falsedad dulce que solo las tías ricas poseen, te ves limpia, qué bueno que hoy no traes ese olor a fermentación que siempre te acompaña. Gracias tía respondí tragándome el veneno y forzando una sonrisa, tú también te ves encantadora. Avancé buscando mi nombre en el gran tablero de asignación de asientos, un calígrafo había escrito los nombres en letras doradas sobre un fondo de papel amate. Busqué en la mesa 1 donde estarían Fabián y Katia, busqué en la mesa 2 reservada para mis padres o bueno mi madre y el espíritu de mi padre junto con los padres de la novia. Busqué en la mesa 3 asignada a los inversionistas VIP y amigos de la Universidad de Fabián. Mi nombre no estaba en ninguna de las mesas principales. Revisé la lista 2 veces sintiendo un nudo en el estómago que no era tristeza sino una vieja familiaridad, la sensación de ser invisible en mi propia casa. Una organizadora de bodas, una chica joven con un auricular y una tabla con sujetapapeles se me acercó con esa sonrisa de pánico de alguien que sabe que algo está mal y que le va a tocar dar la mala noticia. Disculpe señorita Mireya preguntó con voz titubeante,
Si soy yo no encuentro mi mesa, respondí tratando de mantener la compostura. La chica miró su lista, luego miró hacia el fondo del salón y luego volvió a mirarme a mí con pena ajena. Así hubo un cambio de última hora por parte de la novia. Usted está en la mesa 14. Mesa 14, repetí sintiendo como la sangre se me helaba en las venas. El salón solo tenía 12 mesas principales bajo el gran candelabro de cristal. Si es aquella de allá, señaló hacia el rincón más alejado en la penumbra, justo al lado de las puertas dobles por donde entraban y salían los meseros con bandejas sucias, justo al lado del pasillo que conducía a los baños portátiles de lujo que habían alquilado para el evento para no saturar los baños de la casa principal. Caminé hacia allá sintiendo las miradas de algunos invitados clavadas en mi espalda. La mesa 14 no era una mesa redonda grande con mantel de lino italiano como las demás, era una mesa plegable de las que se usan para jugar dominó en el jardín, cubierta con un mantel que claramente era de otra vajilla ligeramente manchado de café en una esquina. Ya había gente sentada allí, 2 fotógrafos que estaban descansando revisando sus cámaras y comiendo canapés fríos, la nana de los sobrinos de Katia que intentaba calmar a un bebé llorando y ahora yo, la hermana del novio, la copropietaria legal de la empresa, la mujer que había salvado el legado familiar de la quiebra absoluta, sentada entre el personal contratado. Me senté y la silla se tambaleó un poco en el suelo irregular, el olor a ajo y carne asada salía en ráfagas cada vez que la puerta de la cocina se abría golpeando el respaldo de la silla del fotógrafo. Un mesero pasó corriendo y casi me tira una salsera encima gritando perdón, perdón mientras sudaba a mares. Fue entonces cuando Katia pasó cerca. Iba del brazo de Fabián haciendo su gran entrada triunfal para saludar a las mesas antes de la cena. Se veía radiante, tengo que dárselo. El vestido de diseñador se ajustaba a su figura perfecta, pero cuando sus ojos se posaron en mi rincón oscuro su sonrisa se transformó en una mueca de satisfacción depredadora. Se detuvo un momento fingiendo acomodarse el velo y le dijo a la organizadora que estaba cerca lo suficientemente alto para que yo y la mesa de los primos de Fabián que estaba a unos metros escucháramos esas palabras que sellarían su destino. Asegúrate de que ella no estorbe en las fotos y que coma lo que sobre del menú de proveedores. Ella no maneja nada importante, así que déjala que coma con el personal, es su ambiente natural. Fabián escuchó, lo vi tensarse bajo su traje a medida. Por un segundo vi en sus ojos el recuerdo de cuando éramos niños, de cuando yo lo defendía de los bravucones en el patio de la escuela, pero luego miró a Katia. Miró a los invitados importantes y el miedo a perder su estatus ganó. Se rió, una risa corta y seca sin alegría. Vamos amor, el señor Sterling nos espera, dijo él y siguieron caminando como si yo fuera un mueble viejo que alguien olvidó tirar a la basura. Me quedé allí congelada, no por el insulto sino por la claridad absoluta que descendió sobre mí. De repente todo el ruido de la fiesta se apagó, los violines, las risas, el tintineo de las copas de cristal de baccarat, todo se volvió distante. Miré mis manos, manos que habían salvado su maldito patrimonio, manos que habían firmado cheques para que él pudiera comprar ese traje. En ese momento la esperanza murió y cuando la esperanza muere lo único que queda es la cuenta por cobrar. Para que entiendan por qué no me levanté y grité en ese preciso instante, porque no hice una escena de telenovela volcando la mesa, tienen que conocer la historia completa, tienen que visitar lo que yo llamo el Museo de mi Dolor. En mi familia y en gran parte de nuestro México tradicional hay una regla no escrita pero sagrada: el varón es el rey y la mujer es el soporte, el hombre es la cara y la mujer es la columna vertebral que no se ve pero que carga todo el peso. Fabián era el niño de oro, nació 3 años antes que yo y desde el primer día fue tratado como la segunda venida de Cristo. Mi padre don Agustín lo llevaba a todas partes, a las ferias de ganado, a las reuniones con el Consejo Regulador del Tequila. Este es mi heredero, decía con orgullo, aunque Fabián a los 10 años le tenía miedo a los caballos y lloraba si se ensuciaba las botas de polvo. Yo Mireya era la otra, la niña callada, la que siempre estaba leyendo o preguntando por qué las cosas funcionaban de cierta manera. Recuerdo un día tenía yo 12 años, estábamos en la bodega vieja donde se guardaban las barricas más preciadas. Fabián estaba jugando con una pelota de béisbol a pesar de que papá le había prohibido terminantemente jugar ahí dentro por el riesgo que representaba. Yo estaba sentada en un rincón observando las barricas de roble fascinada por el olor a madera, vainilla y tiempo. Fabián lanzó la pelota con fuerza y golpeó una válvula de bronce de una barrica antigua, una reserva especial de 10 años que mi abuelo había apartado. La válvula se rompió y el líquido ámbar comenzó a salir a chorros como sangre de una herida abierta. El olor a alcohol de alta graduación llenó el aire en segundos. Fabián se quedó paralizado, pálido como un fantasma.
Haz algo, me gritó con pánico en los ojos. Yo corrí, mis manos pequeñas trataron de tapar el agujero inútilmente empapándome de tequila pegajoso mientras él retrocedía para no mancharse. Papá entró en ese momento alertado por el ruido, vio el desastre, me vio a mi cubierta de alcohol tratando de salvar su tesoro y a Fabián parado lejos con las manos limpias y la cara de inocencia. Mireya, bramó mi padre con una furia que hizo temblar las paredes. Torpe inútil, ¿sabes cuánto dinero acabas de tirar al suelo? Fue Fabián, empecé a decir con la voz temblorosa. No culpes a tu hermano, me cortó una bofetada que resonó en la bodega silenciosa. No fue fuerte físicamente, pero ardió en mi alma más que el fuego. Él estaba estudiando sus lecciones, tú siempre estás estorbando con tus juegos tontos. Fabián no dijo nada, me miró con esa mezcla de alivio y arrogancia que se convertiría en su sello personal durante toda su vida adulta. Aprendió ese día que yo era su escudo, su pararrayos, la persona que absorbería los golpes destinados a él. Los años pasaron y la dinámica nunca cambió. Fabián fue a las mejores universidades privadas en Monterrey y Ciudad de México. Se graduó a duras penas de administración de empresas, aunque pasaba más tiempo en los clubes nocturnos y organizando fiestas en yates ajenos que en las aulas. Yo fui a la universidad pública en Guadalajara, estudié ingeniería química y agronomía porque quería entender la tierra, quería entender la ciencia detrás de la magia del tequila. Me gradué con honores, con el mejor promedio de mi generación. Nadie de mi familia fue a mi graduación porque Fabián tenía un partido de tenis importante en el club campestre ese fin de semana y mis padres no querían que fuera solo para que no se sintiera presionado. Cuando papá murió hace 3 años de un infarto fulminante, la verdad salió a la luz, o más bien la podredumbre que se escondía detrás de la fachada de éxito. Fabián asumió como director general de Agave Real. No te preocupes, papá, dijo frente al ataúd abierto con lágrimas teatrales en los ojos, llevaré esto al siguiente nivel. Su idea del siguiente nivel fue desastrosa. Cambió el diseño de las botellas por unas ridículamente caras con incrustaciones de cristal que nadie quería comprar. Invirtió el capital de trabajo destinado a la nómina en criptomonedas siguiendo el consejo de un amigo gurú que conoció en una fiesta en Tulum. Dejó de pagar a los proveedores de vidrio y cartón. En 6 meses la hacienda estaba al borde del embargo. Los gimadores, hombres curtidos que habían trabajado para mi abuelo y que consideraban la hacienda su hogar, estaban en huelga porque llevaban 6 semanas sin cobrar un peso. Fue una noche lluviosa de martes cuando Fabián vino a mi pequeño departamento en la ciudad. Yo vivía de mis ahorros trabajando como consultora externa para otras marcas porque Fabián no me quería en la planta. Decía que ponía nerviosos a los hombres con mis exigencias de calidad. Llegó borracho, empapado por la lluvia y llorando como un niño. Se acabó, Mireya, dijo sollozando en mi sofá, van a quitarnos todo, mamá se va a morir de la vergüenza, el banco va a ejecutar la garantía mañana. Yo podría haberlo dejado caer, debería haberlo dejado caer para que aprendiera la lección, pero pensé en el legado de mi abuelo, pensé en las 200 familias que dependían de nosotros para comer, y estúpidamente pensé que si lo salvaba finalmente me verían, finalmente me dirían gracias, hija, eres valiosa. Vendí mi departamento, el único lugar que era verdaderamente mío. Liquidé mi fondo de retiro. Pedí un préstamo personal a mi tío Lázaro, el antiguo capataz que me quería como a una hija. Junté 2 millones de pesos en efectivo y los puse sobre el escritorio de caoba de mi padre donde ahora se sentaba Fabián. Paga a los trabajadores, le dije con voz firme, y déjame entrar a la planta, yo arreglo la producción, tú encárgate de sonreír para las cámaras y mantener a los banqueros a raya. Él me abrazó, lloró en mi hombro mojando mi blusa con sus lágrimas de cocodrilo. Eres la mejor hermanita, te prometo que esto será 50 y 50, eres mi socia legítima. Mentira. Todo fue mentira. Durante los siguientes 2 años trabajé 18 horas diarias, dormía en un catre en la oficina del laboratorio, reformulé el proceso de fermentación eliminando los aceleradores químicos que Fabián había introducido para cortar costos, creé la línea reserva de la familia con un perfil de sabor complejo y robusto que ganó la doble medalla de oro en la competencia de San Francisco. La empresa se salvó, las ganancias se triplicaron gracias a la calidad del producto. Y entonces llegó la revista Expansión, una portada a todo color brillante y perfecta. Fabián con un traje azul impecable parado frente a los agaves azules con una pose de conquistador, el titular rezaba: el joven visionario que rescató una dinastía. Leí el artículo 3 veces buscando mi nombre, busqué en los agradecimientos, en el cuerpo del texto, en los pies de foto. Nada. Ni una mención. Ni siquiera como parte del equipo.
Todo era yo decidí, yo innové, yo lideré, mi visión. Cuando confronté a mi madre con la revista en la mano, ella me sirvió un té de manzanilla y suspiró con condescendencia. Ay, hija, no seas celosa, el mundo de los negocios es de hombres, si la gente sabe que una mujer hace el tequila pensarán que es suave, que no tiene carácter, tu hermano te está protegiendo del escrutinio público, además ¿para qué quieres la fama? Eso solo trae problemas y envidias, deja que él brille, es tu deber como hermana y como mujer de esta familia. Me tragué la bilis, acepté mi lugar en las sombras convencida de que al menos tenía la seguridad financiera y el respeto privado de saber que yo era el motor. Hasta que apareció Katia y con ella el contrato de Sterling. Katia era una influencer venida a menos, hija de un constructor con muchas deudas y dudosa reputación, vio en Fabián a su cajero automático y su pase de regreso a la alta sociedad. Y Fabián, desesperado por validación y por tener una mujer trofeo, cayó rendido a sus pies. Empezaron a gastar dinero de la empresa en viajes a Dubái, en ropa de marca, en remodelaciones absurdas de la casa grande para que se viera bien en las fotos de Instagram, en esta boda obscena que costaba más que la nómina anual de la planta. El flujo de efectivo volvió a sufrir, la empresa sangraba dinero nuevamente. Necesitaban una inyección masiva de capital externo. Ahí entró M.R. Sterling, el texano, el distribuidor de licores más grande del sur de Estados Unidos, un contrato de $40 millones que pondría a Agave Real en cada bar y restaurante desde Texas hasta Nueva York. Sterling era un viejo zorro de los negocios, no le importaban los trajes de Fabián ni las sonrisas de Katia, le importaba el producto, el líquido dentro de la botella. Una semana antes de la boda, Sterling me acorraló en la bodega de añejamiento mientras yo tomaba muestras de un lote nuevo. Señorita Mireya, dijo con su español acentuado pero correcto, he revisado los números y he probado el producto, sé que su hermano es un idiota con suerte, sé que usted es la magia aquí. Me quedé helada con la pipeta en la mano. El contrato tiene una cláusula, continuó él encendiendo un puro prohibido dentro de la bodega, cláusula de calidad y continuidad, exige que el maestro tequilero certificado que creó la fórmula actual permanezca en control de operaciones por 5 años, ese nombre en el papel técnico es el suyo, no el de Fabián. ¿Fabián lo sabe?, pregunté. Fabián ni siquiera lee los anexos técnicos, solo ve los ceros en el cheque, pero le advierto, Mireya, si usted no firma como garante técnico yo no suelto un centavo, y si usted se va el trato se va con usted. Esa fue la semilla, Sterling me dio el poder, pero yo, tonta de mí, todavía esperaba no tener que usarlo, todavía esperaba que en esta boda mi familia me diera mi lugar, que reconocieran mi valor. De vuelta al presente en la mesa 14, el banquete había comenzado. Los meseros desfilaban con platos de porcelana humeantes hacia las mesas principales, olía a langosta termidor, a crema de elote con trufa negra, a filete mignon en salsa de vino tinto. A nuestra mesa la comida llegó 20 minutos tarde, cuando los demás ya estaban terminando, y no era langosta, eran platos de pollo seco con una salsa genérica de color marrón que sospecho era lo que le daban al staff de seguridad en el estacionamiento. Estaba tibio tirando a frío, el pan estaba duro como una piedra. La nana a mi lado me miró con pena y me ofreció un panecillo que había sacado de su bolso envuelto en una servilleta. Tenga, mija, dijo con ternura, está mejor que este cartón. Sonreí con tristeza y agradecimiento, una empleada doméstica tenía más compasión y decencia por mí que mi propia madre. Comí un poco por educación para no desmayarme del coraje. El ambiente en el salón era festivo, casi histérico, el champán corría como agua. Fabián estaba borracho de poder y de whisky etiqueta azul, tomó el micrófono para dar un brindis, se paró sobre una silla tambaleándose un poco. Quiero agradecer a mis padres, dijo arrastrando las palabras, a mi hermosa esposa Katia, la musa de mi vida, la razón de mi existencia, y a la familia Sterling, nuestros nuevos socios, por creer en mi visión, por el futuro de Agave Real, un futuro brillante y joven. Aplausos atronadores llenaron el salón, la gente vitoreaba. Ni una palabra sobre mí. Ni una mirada hacia el rincón oscuro donde su hermana comía pollo frío. Yo era un fantasma en mi propia casa, borrada de la historia que yo misma había escrito. Sentí una presión en el pecho insoportable, necesitaba aire, necesitaba alejarme de la hipocresía. Me levanté para ir al baño, pero el pasillo estaba bloqueado por un grupo de amigas de Katia que se estaban retocando el maquillaje frente a un espejo grande de cuerpo entero que habían instalado ahí. Intenté pasar discretamente pegada a la pared. En ese momento la puerta del baño principal se abrió y salió Katia,
Su vestido era enorme con una cola de 3 metros ocupando casi todo el espacio del pasillo estrecho. Al verme sus ojos brillaron con una malicia pura sin disimulo. Mireya, qué bueno que te veo, dijo en voz alta. Las amigas se callaron de inmediato para observar el espectáculo. Escucha, la señora de la limpieza se tardó y no aparece por ningún lado. El baño de mujeres, el tercero a la derecha, tiene un papel tirado en el suelo y se acabó el jabón de manos. ¿Podrías entrar y arreglarlo? Mis invitadas de Ciudad de México son muy delicadas y no pueden ver eso. Me quedé paralizada, el tiempo pareció detenerse. Perdón, dije pensando que había escuchado mal, pensando que era una broma macabra. Que limpies el baño, repitió ella acercándose a mi cara invadiendo mi espacio personal, olía a champán caro y a soberbia podrida. No tienes nada mejor que hacer, ¿no? Ya que no estás en las fotos, por lo menos hazte útil, o que te crees demasiado buena para ayudar a la familia que te da de comer. Recuerda quién paga las cuentas aquí. Miré a su alrededor, sus amigas se reían por lo bajo tapándose la boca con sus manos manicuradas. Miré hacia el salón a través de la puerta entreabierta, vi a mi madre a lo lejos observando la escena. Ella vio, ella escuchó, y ella se dio la vuelta para hablar con el sacerdote fingiendo que no pasaba nada. Ese fue el momento, el clic definitivo en mi cerebro. No fue una explosión de ira roja y caliente como en las películas, fue algo mucho más peligroso, fue frío, fue el hielo absoluto cubriendo mi corazón, fue la muerte de cualquier vestigio de amor fraternal que quedara en mi cuerpo. Comprendí con una claridad dolorosa que no importaba cuánto me esforzara, cuánto dinero ganara para ellos o cuántas veces los salvara de la ruina, para ellos yo siempre sería la sirvienta, la que limpia el desastre, la que recoge el papel del suelo para que ellos no se ensucien las manos. No dije nada, mi voz sonó extraña, calmada, profunda. Dije que no voy a limpiar el baño, Katia, pero no te preocupes, voy a limpiar algo mucho más grande, voy a limpiar mi vida de parásitos. Katia soltó una carcajada incrédula echando la cabeza hacia atrás. ¿Estás borracha? Vete a tu mesa antes de que le diga a seguridad que te saque, das vergüenza ajena. La miré directamente a los ojos y vi su inseguridad disfrazada de arrogancia. Disfruta tu fiesta, cuñada, disfrútala mucho porque es la última cosa cara que vas a tener en mucho tiempo. Me di la vuelta y caminé, no hacia la mesa 14, caminé hacia la salida lateral que daba al jardín de los cactus, lejos del ruido y la luz artificial. Saqué mi teléfono, mis manos ya no temblaban, estaban firmes como rocas. Tenía un mensaje de texto de M.R. Sterling. ¿Todo bien? Tu hermano está a punto de llamarme al escenario para la foto oficial. Escribí de vuelta con dedos rápidos y precisos. Encuéntrame en el jardín trasero ahora, trae el contrato y a tus abogados si están ahí. El jardín trasero estaba en silencio, solo se escuchaban los grillos y el lejano murmullo de la fiesta que parecía pertenecer a otro mundo. La luna iluminaba las siluetas de los agaves gigantes proyectando sombras largas y afiladas como cuchillos ceremoniales. M.R. Sterling estaba allí recargado en una fuente de piedra seca fumando su puro prohibido. Me vio llegar y supo de inmediato que algo había cambiado. Ya no era la mujer sumisa que bajaba la cabeza y pedía perdón por existir. Caminaba con la espalda recta con la furia de mis ancestros en mis talones. Mireya, dijo él tirando la ceniza al suelo, te ves como alguien que viene a matar a un hombre. No a un hombre, dije, a una empresa, a una mentira. Me paré frente a él sin miedo. Señor Sterling, usted me dijo que invertía en la calidad, no en el apellido. Correcto, asintió él. Bien, entonces debes saber esto, la fórmula del tequila, el proceso de fermentación de 72 horas y la cepa de levadura patentada que le da ese sabor único, no pertenecen a agave real. Sterling levantó una ceja intrigado. Explícate, exigió. Cuando mi padre murió dejó la tierra, la hacienda física, los ladrillos y el campo a Fabián, porque en su mente arcaica la tierra es de los hombres, pero mi padre sabía en el fondo, en ese lugar oscuro donde guardaba sus verdades, que Fabián era un inútil para el trabajo real. Así que me dejó a mí la propiedad intelectual, las patentes de las fórmulas y la marca comercial reserva de la familia están a mi nombre registradas en una sociedad anónima que creé hace 3 años por consejo de mi tío Lázaro para proteger los activos de los acreedores de Fabián cuando casi quebró la primera vez. Saqué una copia digital del registro de propiedad industrial en mi teléfono y se la mostré, la pantalla brillaba en la oscuridad. Si yo me voy me llevo la fórmula, me llevo la marca,
me llevo el alma del negocio. Fabián se queda con la tierra sí, pero tierra sin marca y sin proceso certificado no sirve para exportar, se queda con un montón de plantas que no sabe procesar y una fábrica que no puede operar legalmente. Sterling miró la pantalla escaneando el documento con ojos expertos, luego me miró a mí y una sonrisa lenta se dibujó en su rostro curtido de tejano. Maldita sea Mireya, eres más peligrosa de lo que pareces, has tenido unas bajo la manga todo este tiempo. Usted quiere el mejor tequila, dije, yo puedo dárselo pero no bajo el nombre de Agave Real, voy a iniciar mi propia destilería, la patrona, tengo a los gimadores de mi lado, ellos me siguen a mí no a él, tengo el conocimiento. Solo me falta el capital para la infraestructura. Sterling dio una calada larga a su puro y soltó el humo hacia el cielo estrellado pensando. Tu hermano me va a llamar al escenario en 5 minutos para firmar un cheque de 40 millones, las cámaras están listas. Si usted firma ese cheque está tirando su dinero a la basura, le advertí, Fabián está en bancarrota moral y financiera, sin mí esa empresa colapsa en un mes, es un cascarón vacío pintado de oro. Sterling asintió lentamente y aplastó el puro con la suela de su bota de piel de avestruz. Nunca me cayó bien ese muchacho, demasiado gel en el cabello y muy poco callo en las manos. Me extendió la mano grande y callosa. Trato hecho, socia, ¿qué quieres que haga? Cancele el contrato, dije sin dudar, públicamente, ahora, que les duela. Será un placer, dijo él con una sonrisa lobuna. Volvimos al salón por puertas separadas para no levantar sospechas antes de tiempo. El momento había llegado, las luces se atenuaron y un foco seguidor iluminó el centro del escenario creando un círculo de luz. Fabián, con las mejillas sonrosadas por el alcohol y la euforia, sostenía el micrófono como si fuera un cetro real. Y ahora anunció con voz pastosa llena de autocomplacencia, el momento que todos esperaban, la unión de dos imperios. Quiero invitar a mi gran amigo y socio el señor Robert Sterling para sellar nuestro destino y firmar el futuro, un aplauso por favor. La gente aplaudió obedientemente, Katia aplaudía con las manos en alto brillando bajo las luces, mi madre lloraba de emoción simulada persignándose. Yo regresé a mi mesa, la mesa 14, me quedé de pie en la penumbra. Saqué mi teléfono y marqué el número del abogado de la familia, el licenciado Méndez, un hombre honesto que llevaba meses advirtiéndome que me separara de Fabián antes de que me arrastrara al fondo. Licenciado, dije, mi voz no tembló, sonó firme como el acero. Mireya, ¿es tarde? ¿Qué pasa?, preguntó él preocupado por la hora. Active la cláusula 14b de los estatutos de la empresa, disolución de la sociedad operativa y retiro inmediato de activos intelectuales. Mireya, el abogado titubeó, se escuchaba el ruido de papeles al fondo. Si haces eso el banco va a ejecutar las garantías sobre la hacienda inmediatamente, Fabián perderá todo esta misma noche, es el fin de Agave Real. Lo sé, dije mirando fijamente a mi hermano en el escenario, hazlo, ejecútalo. ¿Estás segura? No hay vuelta atrás, me advirtió una última vez. Miré hacia el escenario, Fabián estaba buscando a Sterling con la mirada sonriendo como un idiota esperando su momento de gloria. Cancela el contrato, dije, hazlo ahora. Colgué. En ese instante vi al asistente personal de Sterling subir al escenario, no llevaba la carpeta de cuero con el contrato ceremonial, llevaba solo un teléfono móvil. Se acercó a Fabián y le susurró algo al oído cubriéndose la boca con la mano. El tiempo se detuvo en el salón, la música de fondo cesó. Vi cómo la sonrisa de Fabián se congelaba y se transformaba en una máscara de confusión. Vi cómo el color desaparecía de su rostro dejándolo de un tono gris ceniza enfermizo. El micrófono que todavía sostenía cerca de su boca captó su susurro horrorizado que resonó por los altavoces. ¿Qué? ¿Cómo que se retira? ¿Cómo que fraude? Al mismo tiempo los teléfonos de varios invitados comenzaron a vibrar y sonar con notificaciones, eran las alertas de noticias financieras automatizadas. Última hora. Grupo Sterling retira oferta de inversión en Agave Real citando irregularidades graves en la propiedad intelectual y falta de garantías, acciones de empresas asociadas caen en picada. El caos estaba a punto de estallar. El silencio que siguió a la confusión de Fabián fue más fuerte que cualquier grito, era un silencio pesado, denso, cargado de electricidad estática. Fabián miró hacia la mesa donde debía estar Sterling, estaba vacía. Sterling se había ido por la puerta trasera sin despedirse. Luego sus ojos recorrieron el salón con desesperación buscando a alguien a quien culpar.
alguien que lo salvara de este abismo. Y sus ojos se encontraron con los míos a través de la distancia. Yo estaba de pie junto a la puerta de la cocina iluminada tenuemente por la luz verde de emergencia. Levanté mi copa de agua, la única bebida que me habían servido en toda la noche, y le hice un brindis silencioso levantando la barbilla. Luego dejé caer la copa al suelo. El sonido del cristal rompiéndose contra la loseta resonó en todo el salón como un disparo. Fabián bajó del escenario de un salto, casi tropezando con los cables del sonido. Corrió hacia mí empujando a los meseros que se interponían en su camino. Katia, al ver que su marido corría, lo siguió con su vestido enorme, arrastrando y tirando sillas a su paso. Mi madre se levantó llevándose las manos al pecho como si le fuera a dar un infarto. «Tú», gritó Fabián cuando llegó a mi mesa. Estaba sudando profusamente, los ojos desorbitados inyectados en sangre. «¿Qué hiciste?» «Sterling dice que tú tienes las patentes. Dice que tú le dijiste que se fuera. Dime que es mentira». La música se detuvo por completo. Todo el salón nos miraba. Los invitados VIP de la mesa 3 se habían puesto de pie, murmurando entre ellos, sacando sus propios teléfonos. «Hice lo que tenía que hacer, hermano», dije con una calma sobrenatural. Mi voz resonó clara en el silencio, cortando el aire. «Me pediste que no estorbara. Bueno, ya no estorbo, me voy, y mi fórmula se viene conmigo. Agave real ya no existe». «No puedes hacer eso», chilló Katia llegando a su lado con el rímel corrido por el sudor y las lágrimas de rabia. «Esta es mi boda». «Arruinaste mi boda, perra envidiosa, te odio». «Tú arruinaste tu propia boda cuando decidiste sentar a la dueña de la empresa junto a la basura», respondí mirándola con un desdén absoluto. «Querías que comiera con el personal, ¿verdad? Pues adivina que, Katia, ahora ni siquiera vas a poder pagarle a ese personal porque no tienes ni un peso». El teléfono de Fabián comenzó a sonar en su bolsillo. Era el tono de llamada específico estridente que tenía para el gerente del banco. No contestó, estaba paralizado. Sonó otra vez y otra insistente. «Es el banco, Fabián», dije suavemente señalando su bolsillo. Al retirarse Sterling, los créditos puentes se cancelan automáticamente. Tienen una hipoteca sobre la hacienda, ¿recuerdas? Sin el aval del contrato de exportación, la ejecución es inmediata. Probablemente ya están imprimiendo los sellos de embargo. Fabián se puso pálido, parecía que iba a vomitar ahí mismo sobre el mantel sucio. «Mireya, por favor». Su voz se quebró, pasando de la ira a la súplica patética en un segundo. Se veía como el niño asustado que rompió la barrica hace años. «No me hagas esto, somos familia, mamá, dile algo, ayúdame». Mi madre llegó en ese momento jadeando, apoyándose en una tía. «Mireya, hija ingrata», gritó agarrándome del brazo con fuerza, clavándome las uñas. «¿Cómo puedes hacerle esto a tu hermano en su día más feliz? Pídele perdón ahora mismo y llama a ese gringo para que vuelva. Arregla esto como siempre lo haces». Me solté de su agarre con un movimiento brusco, liberándome físicamente y emocionalmente. «No, mamá, se acabó. Pasé mi vida tratando de ganar un lugar en esa mesa», señalé la mesa uno vacía. «Vendí mi casa para salvarlos, trabajé hasta sangrar, sacrifiqué mi juventud, y lo único que recibí fueron sobras, desprecio y un asiento junto al baño. Ustedes eligieron a su niño de oro, apostaron todo por él, ahora que él los salve, que él use su encanto para pagar las deudas». «Pero, la hacienda, la casa», balbuceó mi madre mirando a su alrededor con terror. «La hacienda es de Fabián, o bueno, del banco ahora, pero mi dignidad es mía y eso no se negocia». Me di la vuelta para irme decidida. «No te vas a ir». Fabián intentó agarrarme del hombro violentamente. En ese momento 2 hombres grandes con chaquetas de cuero se interpusieron entre él y yo. Eran los guardaespaldas de Sterling, que se habían quedado atrás discretamente por orden de su jefe. «La señorita se retira», dijo uno de ellos con voz grave, empujando a Fabián hacia atrás sin esfuerzo. Fabián retrocedió impotente, temblando. Caminé hacia la salida con la cabeza alta. Detrás de mí escuché el caos estallar. Los proveedores de catering, al escuchar la palabra bancarrota, dejaron de servir inmediatamente. Uno de ellos, el jefe de meseros, se acercó a Fabián bloqueándole el paso. «Disculpe, señor, si hay problemas de pago, necesitamos liquidar la cuenta del servicio ahora mismo en efectivo o nos llevamos la comida y el alcohol, no trabajamos gratis». Escuché a Katia gritar histéricamente, culpando a todos menos a ella misma.
escuché el sonido de algo pesado cayéndose, probablemente mi madre desmayándose, esta vez de verdad por el shock. No miré atrás, no me detuve. Salí al aire fresco de la noche, el cielo estaba lleno de estrellas brillantes, respiré hondo llenando mis pulmones. Por primera vez en años el aire no olía a obligación, ni a miedo, ni a la sombra de mi hermano. Olía a libertad, a tierra mojada y a agave. A mi agave. A la mañana siguiente me desperté en una habitación de hotel en Guadalajara, lejos de la hacienda. No había dormido mucho, pero me sentía llena de una energía nueva, vibrante. Mi teléfono tenía 145 llamadas perdidas. 80 de Fabián. 50 de mi madre. 15 de Katia, lo cual era sorprendente considerando cuánto me odiaba. Y decenas de números desconocidos, probablemente acreedores, abogados y parientes lejanos que querían saber el chisme de primera mano. Borré todo, bloqueé los números. Bajé al restaurante del hotel. Mr. Sterling estaba allí en una mesa junto a la ventana desayunando huevos rancheros y café negro. Buenos días, socia, me saludó levantando su taza. Buenos días, Roberto, respondí sentándome frente a él. ¿Viste las noticias? Me pasó su tableta electrónica. El titular de la sección de negocios local decía en letras negritas: Boda Real termina en desastre financiero, Agave Real en quiebra técnica tras retiro de inversionista, acreedores toman posesión de activos. Había una foto borrosa tomada por uno de los invitados donde se veía a Fabián discutiendo con el jefe de meseros con la camisa desabotonada y a Katia llorando sentada en el suelo al fondo rodeada de basura. El mercado es despiadado, comentó Sterling untando salsa en su tortilla. Pero es justo, elimina lo que no sirve. Ya deposité el capital semilla para la patrona en la cuenta que abrimos. Tu tío Lázaro ya aseguró 2 predios vecinos con excelente tierra volcánica para empezar la siembra inmediata, los dueños estaban felices de vender. Y lo mejor de todo, los gimadores han renunciado en masa a la hacienda de tu hermano esta mañana y vienen a trabajar contigo, dicen que solo confían en la maestra Mireya. Sonreí, una sonrisa real que me llegó a los ojos, sentí que por fin estaba donde pertenecía. 6 meses después la caída de la casa Agaves fue completa, rápida y brutal como un edificio mal construido que se derrumba. Sin mi firma y sin el dinero de Sterling, el banco ejecutó la hipoteca en tiempo récord sin piedad. La hacienda, que había estado en nuestra familia por 4 generaciones, fue subastada al mejor postor. Irónicamente la compró una cadena hotelera internacional para convertirla en un resort spa temático para turistas. Al menos los edificios se conservarían, aunque ahora estarían llenos de extranjeros en batas de baño bebiendo margaritas de mala calidad en lugar de familia produciendo tradición. Katia solicitó el divorcio 2 semanas después de la boda, citando diferencias irreconciliables que en el lenguaje de su mundo se traducen como se acabó el dinero y el prestigio. Se mudó de regreso con sus padres y borró todas las fotos de Fabián de su Instagram como si nunca hubiera existido. Fabián tuvo que enfrentar la realidad por primera vez en sus 35 años de vida mimada. Vendió su coche deportivo, sus relojes de colección y se mudó a un departamento pequeño y húmedo en las afueras de la ciudad. Nadie quería contratarlo como gerente porque su reputación era tóxica en la industria, todos sabían que había hundido el negocio familiar. Una tarde mi secretaria me avisó por el intercomunicador que había 2 personas en la recepción que insistían en verme aunque no tenían cita previa. Dicen que son su madre y su hermano ingeniera, se ven insistentes. Suspiré, estaba sentada en mi nueva oficina amplia y luminosa con vista a los nuevos campos de agave azul de tequila La Patrona que se extendían hasta el horizonte. Hazlos pasar, dije preparándome mentalmente. Entraron, mi madre parecía haber envejecido 10 años en 6 meses, caminaba encorvada, ya no llevaba perlas ni ropa de diseñador, vestía un suéter sencillo y zapatos cómodos. Fabián vestía una camisa arrugada que le quedaba un poco grande y tenía ojeras profundas marcadas en su rostro, se veía derrotado, pequeño, sin el brillo falso que solía rodearlo. Se sentaron frente a mi escritorio de vidrio templado, hubo un silencio largo e incómodo, el sonido del aire acondicionado era lo único que se escuchaba. Hija, empezó mi madre con voz temblorosa retorciendo un pañuelo en sus manos, qué bonito lugar tienes aquí, muy moderno. Gracias mamá, respondí secamente sin ofrecerles nada. Mireya, interrumpió Fabián mirando al suelo incapaz de sostenerme la mirada, necesito trabajo, de lo que sea,
Nadie me contrata, tengo deudas que me ahogan, van a embargar mi coche, bueno, el coche viejo que compré. Lo miré, esperé sentir satisfacción, esperé sentir esa alegría vengativa de verlo arrodillado pidiendo clemencia. Pero no sentí nada de eso, solo sentí una pena lejana, una lástima fría como cuando ves un pájaro muerto en la carretera, algo triste pero inevitable. No hay puestos administrativos, Fabián, dije revisando unos papeles, mi equipo de gestión está completo y es competente. No importa, dijo el rápido desesperado, de lo que sea, por favor Mireya, tengo hambre. Abrí mi cajón y saqué una solicitud de empleo estándar de las que usábamos para los operarios. Estamos contratando personal para el área de lavado de botellas y carga en el almacén 3, es trabajo físico pesado, turnos de 10 horas de lunes a sábado, salario mínimo más prestaciones de ley, se come en el comedor de empleados al fondo de la planta, la comida es buena y caliente. Fabián miró el papel como si fuera una sentencia de muerte, sus manos temblaban al tomarlo. Luego me miró a mí con los ojos llorosos. ¿Me vas a hacer trabajar de obrero? ¿A mí? ¿A tu hermano mayor? Es el único puesto disponible, respondí impasible, y te advierto, Fabián, si llegas tarde un día, si te quejas, o si rompes algo por negligencia te despido sin miramientos. Aquí no hay niños de oro, aquí se trabaja para ganar el pan, aquí el respeto se gana con sudor, no con apellidos. Fabián apretó los dientes tragándose su orgullo o lo que quedaba de él. Gracias, murmuró casi inaudiblemente. Mi madre empezó a llorar en silencio, lágrimas que surcaban sus mejillas arrugadas. ¿Cómo nos pudiste hacer esto, Mireya? Éramos una familia unida, teníamos todo. Me levanté de mi silla señalando que la reunión había terminado. No, mamá, ustedes eran una sociedad de admiración mutua donde yo era el combustible que quemaban para mantenerse calientes. Yo era la empleada no pagada, la sombra. Ahora las cosas están en su lugar correcto, el equilibrio se ha restaurado. Salieron de mi oficina arrastrando los pies. Vi a través del cristal cómo Fabián caminaba hacia el almacén con los hombros caídos dirigiéndose a su primer día de trabajo real, y a mi madre saliendo sola hacia la parada del autobús. Me acerqué a la ventana panorámica. El sol se estaba poniendo sobre los campos de Jalisco tiñendo el cielo de morado, naranja y oro, un espectáculo que nunca me cansaba de ver. Tomé un sorbo de mi propio tequila, la patrona, directamente de la botella. Sabía a tierra, a esfuerzo, a paciencia y a victoria. Me habían mandado a comer a la cocina con las sobras, me habían tratado como basura. Y yo decidí no solo salir de la cocina sino construir mi propio restaurante, mi propio edificio, mi propio imperio sobre las ruinas de su arrogancia. A veces tienes que dejar que el viejo mundo arda hasta los cimientos para poder sembrar algo nuevo y fuerte en las cenizas. Y créanme, las cenizas de la traición son un excelente fertilizante para el agave.